Hoy, en Palabra y Vida, bien, pues ya hemos comenzado el Evangelio de Marcos y ahora vamos a detenernos un poco en la estructura. Pero primero que nada, Marcos pertenece al grupo de los llamados Evangelios sinópticos. Sinópticos sin, igual, óptica, una óptica parecida. Los evangelios, los tres evangelios que se llaman Mateo, Marcos y Lucas son los llamados evangelios sinópticos. Aunque son muy parecidos en la manera en cómo son presentados, también tienen muchas diferencias. En ambos hay una característica, y es que hay un tríptico, 3 escenas que se presentan en cada uno de ellos. Uno de ellos es, por ejemplo, una especie como de, vamos a hacer así, ustedes no sé si tienen algún de 3 cuadros, un tríptico. Ese tríptico está presente en cada uno de los evangelios. El primero es el ministerio de Juan Bautista. Presentación del ministerio, Juan Bautista comenzó, conviértanse. Después viene la otra escena, es el bautismo del Señor, que entró al agua en el Jordán, vio una señal, una voz del cielo, todo esto. Y el tercero, las tentaciones del Señor, en donde Jesús vence la tentación. 3 tentaciones, ¿eh? En algunos no dice 3, pero el tríptico existe, Juan Bautista y en ese mismo orden, el bautismo del Señor y la tentación. Esto parece como una especie de un mismo cuadro que está presente en todos los evangelios. Eso hace una marca que le hace común a cada uno de estos evangelios. Ahora, aunque el material sea muy parecido, hay diferencias grandes. Por ejemplo, Evangelio de la infancia. ¿Qué quiere decir Evangelio de la infancia? El Evangelio de la infancia es los evangelios que narran el nacimiento del Señor, diferentes razones, y eso solamente se encuentran en Marcos y Lucas. Mateo y Lucas. Mateo y Lucas se presenta los evangelios de la infancia. En Mateo se presenta de una manera específica, con la concepción virginal. No la conocí hasta que nació, el anuncio del ángel, la indicación a José, la adoración de los magos, todo esto está en Mateo. Después la huida a Egipto, donde el ángel le dice a José, llévate a Egipto, y la vuelta de Egipto después. Todo esto está presente en Mateo. Y eso es llamado un evangelio de la infancia, porque es toda la época de la infancia, desde cuando nace hasta cuando vuelve de Egipto, hasta entrar otra vez a Nazaret. Lucas también tiene evangelios de la infancia, aunque tiene otras narraciones. Por ejemplo, está la anunciación de Juan Bautista, Zacarías. Ahí así comienza, y después de esto viene la anunciación del Señor, porque el ángel anuncia a Zacarías que su esposa Isabel va a tener un hijo, y este es Juan Bautista. Después viene la anunciación del ángel Gabriel a María. Después de esto viene la visitación, el Magnificat, el nacimiento de Juan Bautista y la circuncisión, el nacimiento de Jesús y la circuncisión, la presentación en el templo, y después Jesús perdido en el templo, que es vuelto a encontrar cuando tenía 12 años. Estos son también evangelios de la infancia. Estos 2 elementos están presentes en Mateo y Lucas y no están presentes en Marcos. Otra característica es la genealogía. Esas famosas genealogías que en la liturgia hemos oído y que nos cansan. Y no sé quién, Abraham engendró a no sé quién. Y fulano engendró a no sé qué. Esa secuencia que a veces uno no entiende, y en una lectura uno dice, ¿y para qué leen esto? Eso está presente también, la genealogía está presente también en Mateo y en Lucas, aunque de una manera diferente. Por ejemplo, en Mateo comienza el evangelio con esa gran genealogía, con una característica que es cronológica. Y en Mateo comienza desde Abraham hasta Jesús.
En Lucas la genealogía aparece de una manera diferente. Jesús, que era hijo de José, José, que era hijo al revés. Y entonces es presentada al revés y va desde Jesús hasta Adán. Y tiene razones diferentes. Porque como el evangelio de Mateo es un evangelio judío, está tratando de enmarcar dentro de los hijos de Abraham a los nacidos dentro del mundo cristiano, como lo judío que es el cristianismo. Sin embargo, como Lucas es el evangelio de la misericordia que está llamado a todos los confines de la tierra, a todo hombre, y por eso la clave del evangelio de Lucas es que toda carne conozca la salvación, que se salven todos y que se lleve la buena nueva a todos los confines de la tierra. Todo hijo de Adán forma parte de esto. Y aquí lo que está tratando el evangelio de Lucas es decir que Jesús ha venido para todos los hijos de Adán. ¿Para quién vino? ¿Para el pueblo judío o para los hijos de Adán? Para los dos. Cada uno está poniendo un énfasis diferente, aunque eso, ninguna de estas dos realidades está en el evangelio de Marcos. Tercera, también el discurso de la montaña. Yo le llamo discurso de la montaña, pero no es en los dos discursos de la montaña, aunque es una gran enseñanza. Por ejemplo, en el evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 1, vamos a leer, busquen Mateo 5, versículo 1, y fíjense qué interesante. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo. ¿Vieron? Subió, allí se sentó, los discípulos llegaron y comenzó a enseñar. Ahí parece como un catedrático. Se sentó y los discípulos alrededor y en la montaña. Vamos ahora al evangelio de Lucas. El evangelio de Lucas, capítulo 6, es el mismo sermón, pero la presentación es otra. Fíjense qué dice en el capítulo 6, versículo, vamos a ver, 17. Bajando, en vez de subiendo, bajando, se detuvo en un paraje llano, no en una montaña. Había una gran multitud de discípulos suyos y una gran muchedumbre del pueblo de Dios de toda Judea, de Jerusalén, de la región costera de Tiro y Sidón, habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que estaban molestados por espíritus quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía una fuerza que sanaba todo. Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, está de pie, alzando los ojos a sus discípulos, decía, bienaventurados los pobres. El mismo discurso presentado de una manera diferente, porque está en un contexto diferente presentando, pero es el mismo sermón de la montaña. Ámense los unos a los otros, no maldigan, hay de ustedes hipócritas. Todo el discurso está presente en Lucas 6, 17 en adelante y 5:1 de Mateo en adelante. O sea, el discurso de la montaña. Como pueden ver, se nota con esto, yo estoy poniendo énfasis en esto porque el evangelio de Marcos es el primero. Y es evidente que estas realidades son añadidos de Mateo y Lucas, en donde hay más tiempo, en donde no hay persecución. Estamos hablando de los años 70, 80. No estamos en persecución, no hay prisa por escribir el evangelio. Hay tiempo para reflexionar, hay tiempo para pensar que si Jesús viene de Adán, que si Jesús viene de Abraham, o cómo es la cosa, y las narraciones, después de investigar con Lucas, cómo fue. Lucas investigó cómo fue el asunto de la visitación, hizo investigación. Hubo más tiempo para desarrollar todo, lo cual da a entender que el evangelio de Marcos es el primero. Y sobre todo, es muy probable que la mayoría sea fuente de todos los demás. Y el final, ya para no cansar mucho, el final es abrupto en Marcos. En Marcos hay una aparición, es más importante la narración, porque acuérdense que decíamos la semana pasada, decíamos que lo importante del evangelio de Marcos era ¿qué? Era determinar quién era Jesús, era el misterio de Jesús. Eso era lo importante, y lo importante era la vida de Jesús. Sin embargo,
En Mateo y Lucas se le apareció a los de Maús, se le apareció a este, se le apareció al otro. O sea que después de que el final aquí de 16:1-9 de Marcos, y después unas cuantas apariciones más del versículo 29, ya. Eso fue todo lo que apareció de resurrección. Porque aquí no está tratando de decir que Jesucristo resucitó. No es esa la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva en el Evangelio de Marcos? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Perfectamente. Entonces el Hijo de Dios en la tierra fue revelando poco a poco a los discípulos, los cuales tienen la mente cerrada, están tapados. Y vamos a ver en el desarrollo de la estructura del Evangelio de Marcos, vamos a ver la belleza de lo que despliega el evangelista, tratando de mostrar que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Estas realidades son realidades que nos muestran a nosotros ya un evangelio más sofisticado, más trabajado. Entonces, viendo esto, ahora sí podemos meternos ya en trabajar en la estructura del Evangelio de Mateo.